Estimados hermanos, bendiciones. Hoy continuaremos hablando sobre los espíritus y la naturaleza salvan. Nuestra creencia en la mayoría de aquellas personas que van más allá de la fe en ellos mismos, a la fe que profesamos en el más allá, en lo desconocido, en todo aquello que el Creador nos ha brindado, nos ha puesto a nuestra disposición en su creación para la salvación del alma y del espíritu principalmente. Es este programa. Hoy estaremos hablando de la materia y el espíritu. Científicamente hemos conocido a través de esas personas dotadas de una gran inteligencia que Dios les ha dado para escudriñar en lo desconocido y lograr con ello muchos avances en la ciencia para la salvación del cuerpo, de la materia. Tienen sus teorías con relación a la creación. Pero nos preguntamos, ¿esos científicos creen en la existencia de un espíritu? ¿Creen en la existencia del más allá? ¿Creen en la existencia de un espíritu superior, creador? Bueno, muchos de ellos sí, pero hasta cierto punto teológico es que ellos creen. Pero profundidad espiritual han escalado hasta allí, hasta esos misterios que nos brinda la creación. Posiblemente hayan algunos, existen, pero no todos. Ahora, en nuestro caso, que creemos en el Espíritu Todopoderoso y en la creación, que es el cuerpo de Dios, porque así lo dice, incluso hasta en mandamientos bíblicos, dice que nosotros, los seres humanos, incluyendo los animales y todo, estamos hechos a la semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es toda la creación. Nosotros formamos parte del cuerpo de Dios. Pero usted se ha preguntado, ¿y cómo es que el espíritu logra llegar al cuerpo, a la materia, a este cuerpo? Bueno, si usted estudia otros mandamientos bíblicos, como por ejemplo la Biblia del Viejo Testamento,
se habla de que creó Dios a dos seres humanos, a Adán y Eva. Y de ahí parte la expansión de la raza humana. Y eso es muy extenso. Perfecto. Creemos nosotros en que Dios creó a dos seres humanos, uno hembra y otro varón, y es donde partió la procreación de la humanidad. Bueno, en cierto sentido, sí. ¿Por qué? Porque estos mandamientos parten de dos seres humanos, pero nosotros partimos de lo que es la creación y la reproducción de la creación en su propia evolución. Y consideramos algunas partes teológicas o científicas de que el ser humano parte de la evolución que tuvo la creación entre lo que es el mar, el lodo y la tierra. Y como lógico, todo lo alterno que nos da vida, el oxígeno, los minerales y ya toda esa evolución de las que nos valemos los seres humanos para poder vivir. Sin embargo, mientras que en una creencia que puede ser quizás literal, lo que tenemos que tratarla de interpretar, porque quizás concuerde 100% con nuestro planteamiento, es que al unísono, y hablando solamente de la Tierra, de nuestro globo terráqueo, al unísono, en todas las partes de la Tierra se fueron procreando y llevando a cabo ese tipo de metamorfosis, de evolución entre lo que es la conjunción de elementos del mar, el lodo y la tierra, y de ahí parten aquellos seres vivientes que podemos ver, no los microscópicos, de los microscópicos veremos, pero después vamos a interpretar qué significa microscópico en la parte que corresponde al ser humano. Y de ahí quedaron los peces y los demás seres vivientes del mar, los que viven en el lodo, los que se desprendieron del mar y el lodo a la tierra, tomaron su evolución y diferentes formas, y entre esas diferentes formas, animales, está la de nosotros los seres humanos. Y así, con los miles de años, nos fuimos formando y somos lo que somos hoy día. Es tan perfecto la creación de Dios
que provee al ser humano y a los animales en sus diferentes etapas y formas la manera de procrear. En la unión de un hombre y una mujer existe lo que ya le podemos decir enfáticamente el proceso científico, donde entre un hombre y una mujer nace una criatura. Y eso no tenemos que explicarlo, como es, todos lo sabemos. Pero cuando vamos a hablar del espíritu, entonces, ¿por qué somos espíritus encarnados? Ahí es donde viene la parte que nos toca a nosotros interpretar para nuestra salvación espiritual. Existen creencias de que cuando un cuerpo lo queman, pues ya ese cuerpo no vuelve otra vez a reencarnar. O no tiene salvación. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto de que quemar el cuerpo evita que el ser humano, la persona, el espíritu encarnado vuelva a reencarnar en otras materias, en otras dimensiones? Simple y llanamente tiene un sentido. Si evita que ese espíritu tenga una elevación inmediata para su evolución en otras dimensiones. Pero no significa que se destruya. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que cuando queman un cuerpo, el espíritu, cuando la materia muere, el espíritu se separa. Pero ¿cómo es que se separa el espíritu para entonces volver a evolucionar en otras materias para poder llegar a la material encarnada? Antes, a los seres humanos, cuando fallecían, se les enterraba en la tierra directamente, no en ataúdes, por aquello de que no fueran devorados por los animales. Pero, ¿cuál era en realidad el sentido principal de enterrar a las personas? Era que en su estado evolutivo, cuando el cuerpo se corrompe o comienza a corromperse y se convierte en pequeños gusanitos, usted dirá, bueno, los gusanos vienen y te comen la carne. Sí, pero ¿de dónde vinieron esos gusanos? ¿Usted se lo ha preguntado? ¿Vino de la tierra? No, porque una manzana produce gusanos. Una guayaba produce gusanos. Y hay algunos peces que tienen gusanos dentro. Y eso es un misterio que realmente usted debe de preguntarse, ¿y de dónde vienen esos gusanos? Los científicos tienen su teoría, pero nosotros la nuestra. Cuando un hombre y una mujer en su unión conciben un ser humano, un bebé,
comienza una evolución. En la concepción y en el crecimiento de ese ser humano, en la parte que corresponde a la mujer, para que se pueda evolucionar materialmente y tome forma, basados en los genes, los ADN y ciertas cosas científicas. Pero ¿cómo es que llega el espíritu a esa materia? Simple. De todo lo que usted se alimenta. Porque de todo lo que usted se alimenta, o todo lo que usted se alimenta, viene de la tierra. Y no voy a explicar, o llevar a cabo una explicación tan extensa, sino simplemente corta, tomando un ejemplo, si usted se come una banana, esa banana vino de una mata, de una planta, esa planta se alimentó de la tierra, sustrajo los minerales y las proteínas, la llevó a esa fruta y usted se la comió, y esa fruta tiene su evolución en el cuerpo y lleva esas proteínas y esas vitaminas a la sangre, que es la que la transporta a todo el cuerpo, y es lo que conforma esta masa de carne, que le llamamos carne. Ahí es donde está la forma de transportar el espíritu en su evolución al cuerpo que alimenta a la persona, a la madre y al bebé. Perfecto. Es algo grandioso que Dios ha creado. Pero es que el espíritu precisamente se transporta por la tierra. De ahí es de donde venimos. Por eso que dicen algunas creencias, como ejemplo los cristianos, la Iglesia Católica, que del polvo venimos y al polvo vamos. Bíblico. Y pongo el ejemplo de la Iglesia Católica porque eso corresponde a todo lo que creen en la creación y en Dios. Del polvo venimos y al polvo vamos. ¿Por qué venimos del polvo? Porque nuestro espíritu lo transporta esa planta utilizando agua que ella absorbe, lleva junto con ella todos sus minerales y todas esas proteínas, la lleva a la fruta, se la come, va al cuerpo y va alimentando la carne, porque esta carne es espíritu concentrado entre miles de millones de fracciones, igual que la del bebé. Ahí es donde está el secreto de cuando fallece la persona, que el cuerpo muere, comienza a convertirse en gusanitos, se fracciona, se divide en miles, de cientos de miles o millones, quizás, de gusanitos, porque se separan al no tener lo que se llama la retroalimentación de comer, para poder mantener conjugado esta carne y esos espíritus, que son precisamente los que conforman esto. Y ahí viven miles de millones de espíritus que se conjugan y se convierten en la carne. Por lo tanto, cuando la persona muere, lo entierran en la tierra o donde sea, se convierten en gusanitos
Ellos se fraccionan, se dividen, van a la tierra de nuevo, aparentemente se secan, pero al convertirse en polvo, van de nuevo a la tierra y utilizan los secretos de la creación dentro de lo que es el secreto que guarda la tierra y sus profundidades para transportarse e ir de nuevo a las plantas, a la hierba que come una vaca, y es el mismo proceso: hierba, vaca, vaca, se convierte en cuerpo, cuerpo, matan la vaca, se come la carne, va al ser humano, el ser humano se alimenta y es la misma evolución para sostenerse. Cuando una persona la queman, el espíritu no tiene la forma y la manera de ir rápidamente a la tierra, y es donde el espíritu se convierte en espíritu en pena. Es el que anda divagando, vagando en pena, porque no tiene la forma y la manera de ir a la tierra, que los espiritistas le llaman elevación. Por eso que hacen ritos que le llaman novenarios y demás, etcétera, para darle luz y elevar al espíritu, cuando realmente es tratar de llevar al espíritu a la profundidad de la tierra para que vuelva a tomar su evolución. Y ellos ir en forma de minerales o conjuntamente con los minerales y las proteínas al cuerpo. Y ya sabemos la evolución. Ahí es donde está el secreto de cómo y por qué somos espíritus. Pero este espíritu aquí que está hablando y usted que me está escuchando, bueno, ¿cómo usted puede saber, conocer, escuchar, hablar, tener raciocinio y demás, etcétera? Simple y llanamente porque la conjunción de todos esos espíritus hacen que crean un espíritu de conocimiento, que tenga la facilidad de recibir conocimientos, aprendizajes y lograr hablar, comunicarse, ser científico, doctor, lo que sea. En fin, la humanidad. Pero existe un segundo espíritu superior en los seres humanos, que es la matriz que controla todo el sistema de espíritus conjugados que hacen la materia. Y ese espíritu es el espíritu que realmente controla todo el proceso de evolución del cuerpo en la materia. Lo que sucede es que cuando el ser humano, en su proceso de evolución de alimentación, no se alimenta correctamente y comienza entonces a comer, a ingerir alimentos que dañan el cuerpo y lo corrompen, que evitan que la circulación de la sangre sea correcta, lo ensucia, ese espíritu superior, que es el encargado, es como un administrador, de que todos los espíritus estén en una correcta sincronización para mantener este cuerpo en orden, ese espíritu se comienza a enfermar y comienza a perder su fuerza, conjugada con lo que es el espíritu como espíritu y la materia como materia. No pierde fuerza como espíritu, pero sí como espíritu conjugado a la materia. Y es donde el cuerpo
comienza a enfermarse. Porque en realidad el ser humano, como dicen los viejos testamentos, no está hecho para vivir 70, ni 80, ni 50 años. Está hecho para vivir cientos de años. 900, 700, 600. Cuando el cuerpo recibe correctamente la alimentación que tiene que recibir. Cuando el cuerpo no es maltratado. Cuando el cuerpo se cuida. Y cuando se cuida eso que ustedes le dicen la mente. Porque cuando una persona comienza a tener problemas mentales y psicológicos o comienza a cometer errores o fallos debido a sus malos manejos de la forma de comunicarse o de hacer las cosas, es porque su espíritu, ese espíritu que conjuga todo lo que es el sistema de la materia, el físico, material, comienza a perder calidad espiritual y material. Por eso el ser humano se le ha reducido con la modernidad el tiempo de vivir. Fue reduciéndose, se fue reduciendo, porque a medida que fue descubriendo las maneras y las formas de seguir alimentándose con más placer, pues se fue corrompiendo. Él mismo se fue destruyendo. Porque los cavernícolas comían vegetales. Y después conocieron de que si mataban un búfalo, mataban otro animal y se lo comían, era también alimento. Y ahí es donde comenzaron a enfermarse. Porque la carne, en realidad, cruda, por ejemplo, es cuando peor daño hace. Precisamente porque usted está comiendo carne que tienen espíritus conjugados. Y note que cuando usted coge un pernil o un pedazo de carne, la pone ahí, se pudre y crea gusanos. Y al usted ingerir eso, usted está ingiriendo directamente esos espíritus. Pero en aquellos tiempos, cuando se llevaba a cabo eso, conjuntamente con la carne venían entonces otras infecciones que tenían esos animales en su propio deterioro físico o material. Y eso el hombre comenzaba o el ser humano comenzaba a ingerirlo, a comerlo, y comenzaba a corromper también su cuerpo. A pesar de que era alimento también de la materia y del espíritu, pero no era funcionable. Y vinieron los hombres que trataron de descubrir las cosas y vieron que si lo quemaban o lo cocinaban, tenían mejor sabor. Ya mataron el espíritu. Y matan, como es lógico, y matan también las infecciones cuando está bien cocinado. Y fue una manera de reducir lo que son las infecciones que traen los propios animales, pero fue una manera de eliminar directamente el espíritu que colabora con mantener lo que es la conjunción del espíritu en el cuerpo. Todo eso se llama creación. Y a partir de ahí
es que tenemos que comenzar a desglosar de qué forma nosotros podemos utilizar el espíritu para salvarnos de situaciones graves de la vida, incluyendo aquellas que son externas y llegan a nuestras vidas. Porque cuando dos seres humanos que viven juntos y se aman y se quieren, comienzan a entrar en conflictos personales y llegan incluso al punto hasta de matarse entre sí mismos, es porque hay un mal funcionamiento del espíritu, ese que conjuga el cuerpo y la materia, que se debilita, y el espíritu que interpreta o el que recibe la información, que es el que le da la información al espíritu que controla el cuerpo y controla el sentimiento y el placer. Porque la conjunción entre mente y materia en el ser humano es la que trae el placer, sea por el olor, por la lengua o por el cuerpo cuando lo tocamos. Y de ahí es donde nace aquello de que el ser humano le gusta el otro ser humano. Principalmente porque existe una razón. Es cuando los espíritus afinan por el olor. El olor que tenga espiritual esta persona, y estas son las que afinan y son las que hacen el gusto, que se gusten, y es donde viene el amor y donde viene lo que vemos las personas, que son las parejas, que duran muchos eternamente y otros se divorcian a los 3 meses. ¿Por qué pasa eso de durar toda la vida y por qué se divorcian a los 3 meses? Eso es otro secreto de la creación y de la naturaleza. ¿Por qué dos espíritus que se conjugaron fielmente rápidamente se destruyen? Existen varias formas de que pase eso, pero existe una sola forma de que no suceda y evitarlo. Ahora requiere mucha atención siempre y permanente. Se tiene que estar vigilante para que no se corrompa ese buen funcionamiento espiritual entre dos seres humanos. Esto requiere de muchas enseñanzas y de que usted se mantenga al tanto de todo lo que yo le vaya a traer, de cómo a través del espíritu y de la naturaleza podemos salvar nuestro cuerpo hasta donde Dios quiera, podemos salvar nuestro espíritu para su rápida evolución y podemos tener una vida mejor, más exitosa, con mejores placeres, con un futuro sin frustraciones, dentro de su hogar y donde toda la estabilidad de su familia se mantenga gracias a la creación perfecta o lo más perfecta posible, y que usted logre salvación espiritual y mental. Y cuando decimos mental, es de esos espíritus que viven aquí, que son los que controlan el sentimiento y la materia en el espíritu. Dios lo bendiga. No se pierda nuestra próxima enseñanza de el espíritu y la naturaleza salvan, porque es el espíritu de Dios en la creación. Dios lo bendiga. Buenas noches.